Continuemos intercediendo para que el reino de Dios se establezca en todo lugar. Ocho de la mañana en punto en la Ciudad de México y usted escucha la programación cristiana Voz de Paz. Le hacemos una amable invitación a que se quede con nosotros y escuche en unos minutitos Levántate y resplandece, el tema del día de hoy: Dios es más grande que cualquier adversidad. Nuestras conductoras son Normita Torres y Connie Isoba. Nuestro invitado Alex y Nelly Mujica. En la producción, Miguel Ramírez. Nuestros teléfonos 1035-0043. Levántate y resplandece. Soy la iglesia del Señor, llena de tu gracia, predicando en las naciones, alcanzando a los perdidos. Soy la iglesia del Señor, edificando a tu pueblo, viviendo bajo tu autoridad. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Yo soy Norma Torres y le doy la más cordial bienvenida a este su programa Levántate y Resplandece. Un programa que está diseñado para bendecirle, para enriquecerle y para llenarle de cosas buenas a través de la palabra del Señor. El día de hoy tengo el gusto de compartir micrófonos con Connie Isoba. Connie, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Normita? Buenos días. Buenos días, amable auditorio. Gracias por acompañarnos nuevamente. Le invitamos a que nos contacte a través del teléfono 1035-0043, a la Iglesia del Señor al 5581-9947 y con terminaciones 53 y 54. También en internet en www.quiereme1440.mx o envíanos un mensaje de texto al 55 23 05 47 92. Recuerda, queremos conocerte, saber qué opinas sobre el tema tan interesante que esta mañana abordaremos y con gusto contestaremos todas tus preguntas. Por las almas declaramos. Y el tema que abordaremos en esta mañana es que nos va a hablar acerca de que Dios es más grande que cualquier situación que nosotros podamos tener. Para eso tenemos como invitados a nuestro hermano Alex y a nuestra hermana Nelly Mujica. Muy buenos días, hermano Alex, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, hermanos. Muy buenos días, Normita, Connie, muy buenos días. Dios los bendiga. Sí, exactamente, hoy nos toca un tema muy importante, sobre todo en el aspecto de decir lo importante de lo que es lo que Dios hace en nuestras vidas. Amén, amén. Hermana Nelly, muy buenos días, bienvenida. Hola, muy buenos días, Normita, hermana Connie, y pues buenos días a todo nuestro auditorio. Muy agradecidos estamos por esta oportunidad que nos brinda nuevamente. Gracias al pastor Gerson por habernos invitado nuevamente y estamos para servirles en esta mañana. Bueno, pues es un gusto tenerles en cabina. ¿Y qué les parece si vamos abriendo con este tema? ¿Cómo es que nosotros, como creyentes, debemos de aprender que Dios es muchísimo más grande que cualquier adversidad que podamos tener? ¿Qué nos pueden empezar a decir de esto, hermano Alex? Amén, gracias. Hermana Normita, pues lo más importante que nosotros debemos de tener en cuenta como creyentes de la palabra, creyentes del amor de nuestro amado Dios, es que Dios nunca nos deja. Dios siempre está con nosotros. Hoy vamos a tomar nuestra base bíblica, que es 1 Samuel 17, que nos enseña principalmente eso, conocer y confiar en la seguridad y lo más importante, el respaldo que tenemos nosotros de parte de Dios. Muchas veces nosotros nos encontramos en muchas situaciones muy duras en nuestras vidas. A veces hay gente que va a los hospitales y a los médicos principalmente les dicen que tienen alguna enfermedad, que tienen algún padecimiento. Muchas veces en este caso, algunos que están desahuciados, algunas veces también inclusive en nuestros propios hogares, en
en nuestros trabajos, en donde quiera que vayamos, siempre hay algún impedimento o algo que quiere siempre detenernos ante la palabra, principalmente. En este caso, todo ese tipo de problemas, de situaciones, que son principalmente financieros, laborales, personales, como lo comentaba. En algunos casos, inclusive hasta una separación. Pero verdaderamente cómo Dios nos ayuda a afrontar este tipo de situaciones. Vemos algo muy importante aquí, como lo comentaba en nuestra base bíblica, que hablamos de Samuel, en la primera de Samuel 17, que habla principalmente de David contra Goliat. Aquí lo más importante es de ver verdaderamente lo que David era, quién era y quién era Goliat. David lo podemos representar nosotros como seres humanos, y Goliat son nuestros problemas. Muchas veces los problemas los tenemos mucho más grandes y creemos que son más grandes, pero vemos en este caso cómo David se enfrentó a Goliat, cómo nosotros debemos enfrentarnos a ese tipo de situaciones. Sí, hermano Alex, aquí con lo que usted nos está diciendo, nosotros como seres humanos, cualquier cosa que se nos sale de control, cualquier cambio inesperado en nuestra vida, nos hace sentir pequeños, ¿verdad? Y ahí es cuando nosotros debemos de voltear a ver esa fortaleza que tenemos en el Señor, como nos decía con David, ¿no? Aquí nos está ejemplificando a Goliat y a David, ¿no? Entonces, sí tener en cuenta que nosotros tenemos un respaldo, que muchas veces se nos olvida, es lo primero que se nos olvida, el respaldo que tenemos. Así es. Hermana Nelly, ¿cómo podemos entonces, bien dice su esposo, o tu esposo Nelly, porque de años nos conocemos, no te puedo hablar de usted. Así es, está bien. Y además te tengo mucho cariño. Entonces, bien dice tu esposo, Nelly, somos nosotros ante las situaciones, ¿no? Sin olvidar, como dice Connie, el respaldo de Dios. Pero, ¿cómo se presenta entonces bíblicamente en el primer libro de Samuel 17 a David y a Goliat? Sí, quiero invitarles que vayamos a primera de Samuel, capítulo 17, versículos 4, 5 y 6. Vamos a darle lectura, por favor. Dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, del cual se llamaba Goliat, de Galat, y tenía altura de 6 codos y un palmo, y traía en el costado de bronce de su cabeza, y llevaba una cota de llama, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Vemos precisamente cómo está diciendo, ¿verdad?, la estatura precisamente que tenía Goliat. Entonces, cuando nosotros, ahorita lo mencionábamos, cuando nos presentamos precisamente ante las adversidades, creemos que no tenemos la capacidad. A lo mejor humanamente podemos tener una capacidad limitada, pero cuando vemos en Dios, vemos lo que Él dice de nosotros, lo que Él es para nosotros, y entonces eso creo que nos da la capacidad y la confianza de poder enfrentar los temores a los que nos presentamos día con día. No solamente a los temores, sino a las adversidades que día con día pues tenemos que presentarnos, o que la vida nos depara. Entonces, precisamente en estos versículos nosotros leíamos la estatura que tenía este hombre, Goliat. Dice más o menos que era una estatura de 3 metros. Entonces, comparado a David, pues era una pequeñez, ¿no? Entonces, precisamente, Goliat era pues un hombre de gran estatura, pero David supo y sabía quién era él. Entonces, precisamente tenía la confianza en Dios y sabía lo que Dios le estaba diciendo precisamente de él. Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener en nuestro corazón, en nuestra mente, lo que Dios nos ha dicho precisamente cuando enfrentamos una adversidad. Así es, justamente. Y es que nosotros no debemos de olvidar que cuando nos enfrentamos a cosas que vemos y que efectivamente pueden ser mayores que nosotros o rebasar nuestras fuerzas, lo que tenemos que hacer es no huir. Es confrontar y enfrentar la situación. ¿No es así, hermano Alex? Amén, así es. Muchas veces los problemas los vemos así como lo dice, ¿no? La misma palabra. La altura de Goliat, estamos hablando de 2 metros 92, porque estamos hablando de 6 codos y un palmo. Anteriormente así era la medición antiguamente, y lo trasladamos en la actualidad, son 2 metros 92 nada más.
ya 3 metros o un poquito más inclusive, ya con todo lo que es toda la armadura. O sea, imagínense qué imponente se veía. Entonces nosotros como seres humanos, verdaderamente, ¿cómo vemos nuestros problemas? Nuestros problemas a veces los vemos de ese tamaño, inclusive hasta el doble, porque hay ocasiones en que desfallecemos en no buscar de Dios, en no confiar. Ese es el primer problema que tenemos como seres humanos, no confiar, no verdaderamente tener y depositar la fe en nuestro amado Dios. Ese es a veces el gran problema que tenemos como seres humanos. ¿Qué es lo que habla la palabra de Dios? Que nosotros somos más que victoriosos en la palabra. Que somos más que victoriosos. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Aquí lo vemos. David, ¿quién era? Era simple y sencillamente alguien que cuidaba unas ovejas. Era un pastor. Imagínense el tamaño de él contra un guerrero. Toda su vida ha sido guerrero. Entonces, ¿qué es la importancia que nosotros debemos de tener? ¿O qué es lo que nos enseña la palabra a través de su siervo David? Que nosotros debemos de confiar en él. Vamos al versículo 10 y 11, que mi esposa va a dar lectura a continuación. Dice, y añadió el filisteo: hoy he desafiado al campamento de Israel, dadme el hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo del hombre Efrate de Belén de Judea, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Retomando también un poco más, el versículo 24 nos habla y dice: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. ¿Cuántas veces nosotros verdaderamente, porque inclusive los que estamos en la palabra, hay ocasiones que también tenemos miedo? ¿Por qué? Porque el ser humano es así. El ser humano en su propia carne es temeroso. Siempre tiene algún temor, algún miedo, a enfrentarse a alguna circunstancia. Pero verdaderamente, ¿qué es lo que a nosotros nos hace enfrentar esos problemas? No es nuestra condición humana, es simple y sencillamente la fe que nosotros tenemos en el amor de nuestro amado Señor. Sí, y es que desde que nacemos, Connie, un estudio nos indica, estuve leyendo hace tiempo, ya no precisamente la noche de ayer, y en lo que yo leía dice que cuando nosotros nacemos, el llanto que soltamos es justamente porque empezamos a sentir miedo de todo el entorno, porque entonces nuestros sentidos se habilitan, empezamos a escuchar perfectamente todos los sonidos, la luz lastima los ojos de los recién nacidos y por eso ¡ña! ¿No? Entonces se habilitaron los sentidos y si el niño tarda en llorar es porque se tardó en ser habilitado en sus sentidos. Desde ese momento empezamos a adquirir temores, ¿no, Connie? Sí, es lo que decíamos hace un ratito, ¿no? O sea, lo desconocido desde esa edad nos causa temor. Y aquí lo que nos decía el hermano Alex de David es que, bueno, David veía con sus ojos espirituales. No veía con sus ojos físicos, que era lo que hacía todo el pueblo de Israel. Veía a Goliat y lo veía pues con los 3 metros. A cualquiera que se le enfrente a alguien de 3 metros dice, no, pues Gigantón. un gigantón, ¿no? Y David David lo veía con ojos espirituales, porque incluso más adelante nos habla de a qué cosas tuvo que enfrentar cuando él cuidaba sus ovejas y las tenía que cubrir, las tenía que guardar, ¿no? Entonces, aquí es esta parte que nos decía el hermano Alex, ¿no? Cómo el ser humano no aprendemos a ver más que lo que tenemos enfrente, ¿no? No vemos las circunstancias, digamos, atrás un poco. Así es, y hermana Nelly, entonces tenemos que aprender y decirle a nuestro auditorio, ¿cómo estás viendo hoy tus problemas, no? Sí, entonces, precisamente decía ahorita la hermana Connie, David veía sus problemas o veía este gigante con la vista espiritual. Entonces es lo que nos lleva a nosotros a poder aprender a enfrentar nuestros problemas con la fe y en la palabra de Dios. Porque precisamente la palabra de Dios nos da la fe y nos da la seguridad para enfrentar entonces las circunstancias. Mencionaba mi esposo algunas circunstancias que nosotros presentamos. Decía el miedo, mencionábamos ahorita problemas familiares, problemas económicos. Dios siempre nos ha equipado a través de la palabra
todo lo que necesitamos nosotros como cristianos para poder salir adelante. Dios nunca nos dejó abandonados, porque nos ha dejado su palabra, nos ha dejado la Biblia, nos ha dejado también pues su Espíritu Santo, que es el que nos va a ayudar en algún momento, dice la misma Biblia, que nos va a recordar todo lo que nosotros hemos ya recibido de parte de Dios. Entonces, cuando estamos en una situación adversa, el Espíritu nos recuerda algún versículo, nos recuerda alguna parte de la Biblia, y esa parte que nos recuerda el Espíritu Santo viene precisamente a darnos esa fortaleza. O vamos a la Biblia inclusive a leer y nosotros podemos entender que Dios nos está hablando en ese momento dependiendo de la circunstancia que nosotros estamos pasando. Y eso nos tranquiliza, nos da paz. Amén. Así es, y así podemos enfrentarnos, hermano Alex, a través de todas estas armas que acaba de mencionar su esposa. Amén, sí, perfectamente. Muchas veces, como seres humanos, se duda de Dios. ¿Pero por qué esa duda? ¿Porque ven más grandes sus problemas? ¿Porque ven más grande el problema financiero? No es así. Verdaderamente Dios siempre nos respalda. Lo vemos a través de David. Es un ejemplo muy claro. David veía a este hombre enorme, pero él decía, pues es más grande mi Dios que este varón filisteo que viene a atemorizar al pueblo. ¿Y cómo está el pueblo? Actualmente lo podemos ver. México lamentablemente tiene esta situación de temor, porque no conocen de la palabra de Dios. Viven atemorizados, ¿por qué? Por la violencia, por la economía. Pero verdaderamente no vuelven sus ojos, no voltean más bien sus ojos, su mirada a la palabra de Dios, a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por algo estamos con vida. Si nosotros verdaderamente creemos en esto, no hay ningún obstáculo que nos pueda detener. ¿Por qué? Porque sabemos y contamos con un Dios fuerte, un Dios grande y poderoso, y un Dios que nos respalda. Y es que cuando nos enfrentamos a algún problema, sí es cierto que los problemas pueden ser muy fuertes y muy graves. Si son problemas de salud, económicos, de familia, y se entiende que puedas sentir miedo ante ellos. Pero decías algo bien interesante y bien importante, Connie. ¿Con qué ojos estamos viendo a Goliat? Porque David dijo algo. Dijo, tú vienes contra mí con espada y jabalina. Es decir, tú traes armas de guerra contra mí. Puede ser tu cáncer, tu diabetes, tu enfermedad del corazón, tu drogadicción contra mis hijos, tu alcoholismo en mi esposo, tú esto, el otro, lo que tú quieras llamarle, tu divorcio, tu adulterio. Tú vienes contra mí con tus espadas, con tus armas, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. Y Jehová hoy te va a entregar en mis manos. ¿Con qué actitud enfrentamos al enemigo? Exactamente, ¿con qué actitud? Porque vemos que David desde el principio, al referirse a Goliat, no dice, lo dice con seguridad. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Él, con esta simple frase, está poniendo en su lugar a cada adversario, ¿no? A Goliat en su lugar y al pueblo del Dios viviente, ¿no? Y le dice, bueno, ¿y tú quién eres? No, o sea, ni siquiera te conozco. Y le está dando su lugar al Dios viviente, que era el pueblo del pueblo de Israel, ¿no? Sí, es cierto, lo podemos ver aquí también en el mismo capítulo 17 de Samuel, primera de Samuel, versículo 32. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, el siervo irá y peleará contra este filisteo. Entonces, precisamente estamos hablando de la actitud y de la seguridad que David tenía precisamente al enfrentar pues a este problema, a este gigante. Y vemos nuevamente, bueno, la esperanza y la fe que David había depositado pues en Dios. Y precisamente eso es lo que nos está enseñando el Señor, a confiar un poco más. Si antes confiábamos en un grado, en cierto grado, en una cierta medida en Dios, ahora Él nos lleva a que nosotros podamos confiar un poco más de lo que confiábamos, no sé, a lo mejor hace un mes, hace un año. Dios nos lleva siempre a que nuestra fe y nuestra esperanza crezca. Amén. No que se estanque, sino que crezca y siempre vaya creciendo. Y esto nos lleva precisamente a conocer de Dios y saber que Dios está con nosotros. Como lo decía mi esposo en un momento, que Dios nos ha dado la palabra, la esperanza,
de que Él está con nosotros. Y Dios no es Dios de mentira, Dios es Dios de verdad, que lo que Él dice, lo que Él habla en su palabra, Él lo cumple, Él lo va a hacer. Amén. Él lo va a hacer y nosotros tenemos que tomar las armas para enfrentarnos al gigante, hermano Alex, ¿no es así? Así es. Aquí fíjense lo que decía la hermana Connie, cómo David le decía al pueblo. O sea, en pocas palabras, él les estaba poniendo el ejemplo. ¿Por qué tienen miedo si Dios está con nosotros? Dios es el que pelea la batalla. Así es como nosotros debemos de actuar. Hoy en la actualidad, lo que comentabas hace rato, que hay enfermedades, que los doctores diagnostican cualquier cosa, que nuestra economía está mal. ¿Por qué tener miedo a eso? En lugar de tener miedo, hay que verdaderamente tener esa fuerza y principalmente esa fe de confiar en lo que el Señor puede hacer por nosotros. Sí, exactamente lo que decía, ¿no? El temor, todo el tipo de circunstancias que existen actualmente, no estamos preparados para ellos como seres humanos. Pero cuando conocemos la palabra de Dios, cuando conocemos de nuestro amado Dios, es cuando verdaderamente nosotros debemos de empezar a caminar. ¿Por qué? Porque Él es quien nos respalda, Él es quien nos lleva, Él es el que guía nuestros caminos, Él nos cuida. ¿No dice su misma palabra que Él se llevó toda enfermedad en la cruz? ¿No dice su misma palabra que si nosotros confiamos en Él, todo nos irá para bien? Entonces, si tú tienes algún problema, tú tienes alguna situación, cierra tus ojos y dale ese problema a Dios. Y verás cómo Dios verdaderamente te va a sacar de ahí. Ustedes comentaban algo muy importante, el carácter. Pero verdaderamente el carácter, ¿cómo lo definimos? ¿Lo definimos a través de qué? ¿De nuestra propia fuerza? ¿O verdaderamente vamos a depender de nuestro Dios viviente? Así es. Y bueno, a lo largo del tema que estamos tratando, tenemos que aprender algo. Sí hay problemas, sí hay un Goliat. Y ahora, ¿cómo lo vamos a enfrentar? Hablamos de puntos importantes. Punto número 1 es, ¿con qué actitud? 1, en el nombre de quién vas. En el nombre de quién vas, ¿no? ¿Con quién vas a enfrentarlo? 2, ¿con qué actitud lo vas a hacer? Y 3, tener el carácter suficiente para enfrentar a ese enemigo. Esos son los 3 pasos que debemos seguir nosotros para enfrentar a un Goliat que ya está. Ya hay miedo. Bueno, si ya hay miedo, terminó el tema de el miedo, porque sabemos que lo vamos a enfrentar en el nombre de Jehová, con una actitud que Dios pone en nuestro corazón. Yo no te voy a decir una actitud positiva, sino con una actitud de poder, ¿verdad? Y además con la mejor fe y con la confianza puesta en quién va a pelear por ti, hermana Nelly. Sí, precisamente buscando un poquito de lo que pues nuestro tema indica ahorita, o estamos aprendiendo de nuestro tema acerca de la adversidad. Se dice que cuando estamos en una adversidad es cuando se templan los ánimos varoniles y heroicos. Precisamente es cuando sale de que estamos hechos, como se dice por ahí un dicho. Entonces ahí es cuando Dios nos muestra si realmente estamos confiando, si realmente estamos firmes en Él, o si nos hace falta reforzar nuestra fe, nuestra confianza en Dios, o tomarnos más de la mano de Dios. Entonces ahí empezamos a conocernos también a nosotros mismos y empezamos a ver precisamente lo que hay en nuestro corazón. Y si somos sabios, bueno, podemos decir, Señor, mira, está saliendo esto de mí en esta circunstancia. Yo quiero que tú lo tomes, te lo entrego y lávalo de mi corazón, quítalo de mi corazón, para que tú empieces a formar, pues ahora sí que la nueva mujer, el nuevo hombre en mí. Y realmente ahí es a donde Cristo va creciendo en cada uno de nosotros. Y nosotros vamos creciendo aún más en esa estatura, como dice la palabra, del varón perfecto. No es fácil, porque nosotros tenemos, ahora sí que en nuestra mente vienen a veces las dudas, pero Dios siempre es el que está ahí recordándonos y diciéndonos, apoyándonos con su palabra, apoyándonos inclusive con nuestro esposo, con nuestra esposa, inclusive con las personas que están cerca de nosotros. A veces de la persona que menos esperamos, Dios nos da una palabra. Y eso nos da pues más fuerza para seguir adelante y decir, wow, Señor, gracias, porque eso es lo que estaba yo necesitando. Esta palabra es la que me estaba haciendo falta. Y entonces es cuando realmente vemos esa fidelidad de Dios en nuestras vidas. Así es. Y bueno, qué interesante lo que acaba de hablar Nelly,
Dios qué está sacando de ti cuando viene el tiempo de aflicción. Queremos ir a un corte, el corte de la media. Te queremos pedir que no le cambies. Te recordamos nuestro número en cabina 1035-0043. Regresamos. Viviendo bajo tu autoridad. Hasta el amor tiene sus pros y sus contras. Si no te informas, claro. Disfruta tu juventud, no solo 10 minutos de ella. Lo caliente no quita lo inteligente. Puedes elegir, hay varios métodos y son gratis. Aplica la Nini, ni me infecto, ni me embarazo. Protégete doble. La responsabilidad es tuya, es de todos. Es tu vida. Es tu futuro. Hazlo seguro. CONAPO. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ¿Naciste aquí, mamá? Sí, mi vida. Aquí cerca, en San Lorenzo. Igual que yo, mamá. Igual que tú. Esta es tu ciudad. Aquí transcurre tu vida, su vida. Todas y todos sus habitantes somos responsables de ella y de su futuro. Participa por tu ciudad con tu voto responsable este domingo 7 de junio para elegir jefes delegacionales y diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. La ciudad es tu casa. Participa siempre. Instituto Electoral del Distrito Federal. Yo me informo por medio de medios impresos. Yo me informo por medio de la televisión, muchas veces por el radio. Por mis amigos, platicando con mi familia, con mis papás. Veo las propuestas y veo el periódico. No voy a votar por alguien que no conozco. ¿Quién es? ¿Qué propone? ¿Y qué es lo que nos va a ofrecer? Este país donde vivo, y necesito saber quién va a dirigir este país. Yo comparo las propuestas de uno y de otro. Todos necesitamos votar. Instituto Nacional Electoral, INE. Aprobada la reforma constitucional en materia de impuestos. Todos votan igual, parecen borregos, son títeres del poder. Se apruebe el aumento al salario de los diputados. A los malos políticos los manejan los hilos del poder. Es hora de actuar. Córtalas. Córtalas para siempre. Soy Eliseo Rosales, candidato independiente. Vivo en Coyoacán y soy ciudadano como tú. Como nosotros. Candidato independiente a diputado federal por Coyoacán. Vota el 7 de junio. Lo único malo de los niños es que tienen un adulto en su futuro. Celebramos contigo el Día del Niño. La fotografía es mi forma de capturar momentos y lugares, de transformar en imágenes al mundo. Y leer me ayuda a imaginar todo lo que me falta capturar. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Quiéreme 1440 de AM. Escúchala en el 1440 de AM. Las siglas que le identifican son XCEST. Llega a todo el DF y valle conurbado del Estado de México. Con 25.000 watts de potencia. Quiéreme 1440 de AM. Encuéntrala en Montecito 59, Colonia Nápoles, Ciudad de México. Código postal 03810. Dirección del Centro de Operaciones en la Delegación Benito Juárez. Interactúa con nosotros. Teléfono 1035-0043. Quiéreme 1440 de AM. Emisora base del Grupo 7, División Radio. Soy la iglesia del Señor, llena de tu gracia, predicando en las naciones. Estamos ya de regreso, te agradecemos por continuar con nosotros. Este es tu programa Levántate y Resplandece, transmitido completamente en vivo. Estamos a un costado del World Trade Center. Y bueno, estamos hablando acerca de que Dios es muchísimo más grande que cualquier adversidad que podamos tener. Connie, ¿quieres darnos el número aquí en cabina, por favor, para que se sigan contactando con nosotros? Sí, claro. El número que tenemos aquí en cabina es el 1035-0043 para que nos contactes vía mensaje de texto en el 5523054792 y en la Iglesia del Señor también al 5581-9947, terminaciones 53 y 54. Ok, bueno, para que siga usted contactándonos aquí en cabina, estamos con el hermano Alex y la hermana Nelly Mujica. Les repito, hemos hablado durante la primer parte del programa acerca de cómo es que podemos enfrentar a todos aquellos problemas, a los gigantes que se vienen en contra nuestra, y dejamos sobre la mesa algo importante. Cuando estamos frente a los problemas y las situaciones, ¿qué es lo que producimos? ¿Qué es lo que sale de ti? Porque la verdad es que nos engañaríamos
si dijéramos, no, pues pura fe, cuando estoy frente a un problema yo produzco pura fe, puro amor, puras bendiciones. No es cierto, no es cierto. Perdónenme, no se ofenda, pero no seamos mentirosos, porque sale lo mejor y sale lo peor de nosotros. ¿Qué es lo que permitimos que Dios haga con eso, hermano Alex? Algo muy importante aquí, hermana, esto que comenta. Sí, exactamente. Nosotros como seres humanos no podemos evitar el temor. Verdaderamente no lo podemos evitar. No podemos evitar el temor, ¿por qué? Porque somos seres humanos, somos imperfectos. Pero ¿cómo lo vamos a enfrentar? Lo que decía mi esposa. ¿Y para qué nos va a servir? No dice la misma, bueno, más bien la misma palabra de Dios nos dice que todo lo que hace lo hace para bien. Que siempre cuando tenemos algún tropiezo o algo, cuando Él lo permite, ¿es para qué? Para que nosotros aprendamos, en primera, que Dios está con nosotros. En segunda, que Él no nos va a dejar. Y lo más importante, que de ahí vamos a sacar lo mejor aún. Porque aún en el temor, como seres humanos, nosotros tenemos algo muy importante. Que de ahí mismo vamos a empezar a conocernos a nosotros mismos. A verdaderamente a conocer nuestras fuerzas, nuestras debilidades y verdaderamente en lo que nosotros vamos a creer o confiar. Que eso es algo muy importante. ¿En quién vamos a confiar? Muchas veces el temor nos lleva a inseguridad, vergüenza o cualquier otra cosa en la que nosotros nos vamos a involucrar, que queremos hacerlo como nosotros queremos, y a veces nos sale contraproducente, porque no nos dejamos guiar, porque no nos dejamos llevar de la mano, principalmente por Dios. Y la segunda, a veces no queremos buscar ayuda, y cuando no buscamos ayuda, se nos hace más difícil. Y si verdaderamente nosotros, principalmente como cristianos, nos dejamos guiar por la mano de Dios, entonces veremos un camino más fructífero en nuestras vidas y una solución más rápida a nuestros problemas. Hermano, aquí hay algo importante. De lo que usted nos está diciendo y de lo que nos dijo su esposa hace un rato, a mí me habla de que no solamente es en lo que creemos, sino qué tanto le estamos creyendo a Dios, porque decía usted hace un rato, aun cuando somos cristianos y conocemos lo que Dios nos dice, cuando llega el problema, nos quedamos, o sea, sí lo sé, sí lo comparto, pero lo tengo en mi corazón, lo creo yo misma para llevarlo a cabo. Habla de la comunión que yo he tenido con Dios, porque no basta solo con saber, sino de tener comunión con el Señor para yo sentirme confiado y poder descansar en medio de la tormenta en la mano de Dios. ¿No es así, mi hermana Nelly? Sí, así es. Entonces, como lo mencionaba anteriormente, conocemos a un Dios personal. No solamente lo que la Biblia nos enseña, que es básico, es todo. Empezamos a conocer a un Dios personal, porque precisamente esas adversidades es cuando Dios se muestra, es cuando Dios se quiere mostrar a nosotros y nos está enseñando pues ciertas o muchas cosas en esa situación. Entonces podemos decir, mi Dios o Dios para mí, o yo lo conozco porque me ha sanado, me sanó de esta y esta enfermedad. O para mí es Dios que suple. ¿Por qué? Porque yo estaba en una situación económica y yo vi cómo la mano de Dios se extendió para bendecirme económicamente. O decir, bueno, yo estaba en una situación de peligro y Dios me guardó. Entonces ahí empezamos a conocer a nuestro Dios como Dios, un Dios personal. Entonces nosotros eso nos va trayendo la confianza y la fe que anteriormente lo mencionábamos. Entonces podemos ver y decir, mi Dios, o yo conozco a Dios de esta manera y de esta forma, no solamente como lo dice teológicamente. Entonces eso nos va dando una confianza y una seguridad y nuestra fe se va acrecentando. Entonces podemos tener con seguridad y decir, tengo la victoria, porque Dios está conmigo, porque yo sé quién es Dios para mí. Y Dios, entonces, mete la mano por nosotros, ¿no? Algo importante que decías, Connie, bien importante, no es solamente saber quién está conmigo, sino qué comunión tengo yo con Él. Si tú tienes a tu familia y tienes una buena comunión con ella y llegas a tener un problema, no vas a tener ninguna pena
ninguna limitación para ir y decirle, está pasando esto, necesito tu apoyo en oración, en esto, en el otro, porque tienes una buena relación con ellos. Así es. Pero si no tienes una buena relación, dices, pues ni a mi familia. Entonces, a veces no enfrentamos a nuestros gigantes porque sabemos perfectamente que nuestra relación con Dios es mala. Y entonces el miedo cumple su cometido, ¿no, hermano Alex? Así es, hermana. Inclusive, hay ocasiones que todo este tipo de situaciones, a veces desde dónde las llevamos. Inclusive las llevamos desde nuestra propia familia. Quiero compartir el versículo igual, 1 Samuel 17:28. Cómo exactamente aquí este es uno de los principales problemas que aquejan a nuestra sociedad en general. La crítica, el qué dirán, y aquí lo vemos muy explícito. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Imagínense, su propio hermano lo estaba atemorizando. Su propio hermano le estaba diciendo que él no podía estar ahí, cuando la voluntad de Dios era otra. Pero sin en cambio David, ¿qué fue lo que hizo? Él se mantuvo firme. Y lo vemos en el capítulo 37 cuando dice, añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Qué tan importante, aquí es donde vemos cómo David enfrentó a Goliat, cómo David enfrentó esa situación, inclusive ante su hermano. Aquí lo más importante es lo que nosotros verdaderamente vamos a enfrentar. ¿Cuántas veces dentro de nuestra propia familia algunos se burlaban? Bueno, en mi caso algunos, no mis familiares directamente, pero sí algunas personas me decían cristiano. ¿Y eso qué es? ¿Por qué? Porque no lo conocen, porque no saben quién es, porque nunca han experimentado ese amor con él. Mis amigos, ¿qué me decían? Cristiano, pues, ¿qué a dónde fuiste o qué? O como nos dicen, ¿no? Muy comúnmente los aleluyos. Sí, porque sí, es la palabra. O que porque no vamos a fiestas o porque no compartimos lo que ellos dicen, ya nos tachan, ya es un obstáculo, ya nos empiezan a decir, es que tú, que quién te lavó el cerebro, que no, nadie me lo lavó. Me lavaron todo. Exactamente, ¿por qué? Porque Dios me hizo una criatura nueva. Amén. Es por eso por lo que nosotros verdaderamente debemos creer en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Aquí David, ¿cómo nos lo demuestra? Que él se enfrentó a infinidad de adversidades. Cada adversidad que él se topó, Dios lo hizo salir adelante. Él confió de que Dios estaba con él. Y su mismo carácter, que él lo hizo verdaderamente que ese carácter confiara plenamente en Dios. Él de quien lo libró. Aquí la misma palabra nos lo dice. Y bueno, pues también nuestras armas las tenemos precisamente en la fe, como lo mencionábamos. Y vamos a ver una cita que es Lucas capítulo 17, versículo 6. Lucas 17:6, adelante. Dice, entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrás decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. A lo mejor se puede escuchar muy fácil el decir, ¿verdad? Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Pero finalmente, como ahorita lo mencionábamos, la comunión, el conocer a Dios es lo que va haciendo pues que nuestra fe vaya creciendo, y entonces sí vamos a poder decir a nuestro problema, a nuestra circunstancia, que bueno, Dios y la fe que tenemos en Dios, en la palabra, es mucho más grande que se nos está presentando. Y entonces sí vamos a decir, ¿sabes qué? Problema, circunstancia, yo estoy confiando en Dios. Yo tengo la promesa de que Dios me va a ayudar a salir o me va a sacar de esta circunstancia. Entonces también el permanecer fiel a Dios, y lo vamos a ver en Juan capítulo 23, versículo 24. No, es 4, 23, 24. Ay, perdón. San Juan 4, 23, 24. Así es. Dice la palabra, mas la hora
Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Así es, gracias al esposo mío. Entonces vemos precisamente que ahí es a donde se va formando pues el carácter de un verdadero cristiano se va desarrollando. Entonces no solamente podemos enfrentar la adversidad, sino que nuestro carácter se va desarrollando, el carácter que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos. Entonces podemos enfrentarnos 1, 2 o 3 veces en la misma circunstancia, en el mismo problema. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a lo mejor lo que Dios desea que aprendamos. O no dejamos que Dios sea formando en nosotros lo que teníamos que, o lo que Él quería formar en nosotros. Entonces, pero si pasamos, es como si fuera una prueba, ¿no? Como si pasamos la primer prueba, dejamos que Dios pues nos forme, o que forme lo que Él quiere, entonces vamos a seguir, o vamos a subir al siguiente escalón. Así es, y quizá podemos decir, Nelly, ¿no? Es que pasando este escalón mi prueba va a ser mucho mayor, más grande, más fuerte, pero también tu formación va a ser mejor. Y el resultado de ella va a ser más óptimo. Entonces, no tengamos miedo a cruzar las adversidades en aprendizaje, en enseñanza bajo la mano de Dios. Recordemos en el libro del profeta Jeremías, y fui a la casa del alfarero y vi cómo amasaba la masa. Y yo me imagino a aquel hombre ahí en la puerta viendo cómo lo hacía. Y para él, y para mí la vasija quedó perfecta. Cuando vi al alfarero que la empezó a deshacer entre sus manos, porque el alfarero, que es nuestro Dios, conoce tu vida. Y cuando pasa su mano por encima de nosotros, se da cuenta cuántas imperfecciones tenemos. Y sabes que si Él determina venir y volver a hacerte masa, pomada, y lo que Él considere para quitar todo eso, ¿quiénes somos nosotros para decirle no? De verdad es difícil vivir un proceso en las manos de Dios de esta magnitud. Y no cualquier persona lo tolera. Pero es una bendición cuando acaba el proceso y tú sabes que ha sido más afinado todavía. Y lo que nos falta. Así es, efectivamente, con todas estas circunstancias, Dios nos va moldeando, ¿no? Amén. Nos va moldeando y nos va cambiando nuestra actitud frente a la circunstancia. Porque hace un rato hablaban de que el pueblo, cuando veía al filisteo, huía, ¿no? Y sin embargo David dice aquí en el versículo 48, dice, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, es decir, él no huyó. Su actitud fue, bueno, tú vas conmigo, yo voy a donde tengo que presentarme. Amén. ¿No? Yo tengo que enfrentar esta circunstancia, me da temor, pero yo sé que vienes conmigo y sé que tú eres el que va a pelear la batalla. Entonces la actitud de David era totalmente opuesta a la actitud de todo el demás pueblo, ¿no? Exactamente. Es importante ahí, valiente, y es importante, solo algo muy breve, saber, bueno, ¿qué es lo que te está deteniendo para enfrentarte a David? Hay cosas importantes, radicales que te detienen. La primera es el pecado, la segunda es la falta de comunión con Dios. Si estas cosas te están deteniendo, deséchalas de tu vida, háblalo, confiésalo, ponte a cuentas con Dios, ponte a cuentas con quien debes y de verdad toma las armas que Dios te da y enfrenta. Necesitas seguir, no podemos como creyentes cristianos seguir estancados. Por eso nuestra vida se vuelve agua apestosa, que no bendice a nadie, ¿no? Por este tipo de cosas, hermano. Así es, exactamente. Hay un versículo muy, muy importante que nosotros debemos de tener en cuenta, que lo debemos llevar también inclusive en nuestro corazón. La palabra de Dios en Jeremías 33:3 nos dice, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hace un momento estábamos comentando la comunión. ¿Qué comunión tú tienes con Dios? ¿Cómo David verdaderamente se enfrentó a Goliat? Porque él tenía comunión con Dios. ¿Por qué? Porque él oraba, porque él buscaba continuamente de Dios. Hay ocasiones, lo que tú comentabas, nos volvemos agua apestosa. Sí, ¿por qué? Porque no tenemos esa comunión con Dios. Si Dios verdaderamente está en nuestras vidas, nosotros vamos a ser agua pura y cristalina. Y esa agua va a ser ¿para qué? Para alimentar aquellos árboles secos. Esos árboles secos que están faltos de esa agua de vida que solamente Dios nos puede proporcionar.
No es el hecho de que digamos, es que mi temor es más grande, no, sí, todos tenemos el temor, pero verdaderamente tú cómo vas a solucionar ese problema. ¿Cómo lo puedes solucionar? A través de buscarla, a través de la comunión que tú vas a tener con Dios. Si tú no tienes comunión con Dios, tenlo por seguro que Goliat va a ser el doble de alto, que va a ser un muro impenetrable. Pero si tú tienes la comunión con Dios, tenlo por seguro que ese Goliat, ese problema que tú tienes, llámese como se llame, tenlo por seguro que no va a ser ni una barricada, no va a ser ni siquiera una cerca de un hogar, ¿no? Así es, hermano Alex. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos? Antes de poner esta frase, este versículo en nuestro pensamiento, nos dejamos invadir por el miedo, nos dejamos poner a temblar, y sin embargo, si nosotros primeramente dijéramos, vengo en el nombre de Jehová, amén, Jehová nos daría esa calma para enfrentar a ese Goliat, ¿no? Aquí nosotros estamos tomando la situación invertidamente. Es lo que debemos aprender, descansar primero en el Señor para poder enfrentar, porque Él es el que va a respaldar nuestro camino, nuestro enfrentamiento con ese problema que decíamos hace rato. Puede ser de cualquier índole. Aquí el problema es que el problema no es el problema es cómo lo enfrentamos, ¿no? Así es, y es que eso no solamente le dijo eso con Ineli, hermano Alex, yo vengo en el nombre de Jehová. O sea, mira, yo tengo faltas, tengo fallas, estoy en un proceso, pero vengo en el nombre de Dios, y Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré aplicando toda la fe. Amén. Hay ocasiones en las que tu problema te reduce, te minimiza, y de verdad, si tú sacas fe y si tú aplicas la palabra de Dios a tu vida y dices, Jehová te va a entregar hoy en mis manos y yo te venceré aunque estés sintiendo miedo, aunque estés sintiendo dolor, Dios lo hace, ¿no, hermana Nelly? Amén, así es precisamente. Y yo creo que algo también que podemos darnos cuenta, yo leí en la semana algo que recuerdo ahorita y decía, a lo mejor muchos no van a tener la oportunidad de leer la Biblia, pero muchos van a leer la Biblia a través de ti. Entonces, cuando ya nosotros hemos enfrentado las circunstancias, hemos sido fieles a Dios, hemos dejado que Dios nos forme, hemos dejado precisamente que la fe pues nos vaya sosteniendo en Dios, la gente va a decir, a lo mejor nuestros vecinos, nuestros familiares, wow, ¿qué cambio ha habido en ti? ¿O qué es lo que está pasando en ti? ¿Por qué si estás pasando esta circunstancia, este problema, no te caes o te veo de buen ánimo? Si estás pasando por este problema, yo te veo que estás bien. Entonces podemos decir, ahí confiadamente estamos en el Señor. Amén, confiadamente. Y decía nuestro hermano Alex, beber del agua que Él nos da y ser agua, nosotros mismos volvernos agua cristalina. Pero ¿qué se tiene que hacer? ¿Con qué se empieza para volvernos esa agua cristalina, hermano Alex? Primero, antes que nada, como cristianos, nosotros debemos de confesar ante Dios nuestra debilidad, entregársela, dejar que Él verdaderamente quite ese temor, esa falta de fe, porque muchas veces es falta de fe que se va acrecentando en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos falta esa comunión con Dios, nos falta ese tiempo. ¿Qué es lo que debemos nosotros hacer? Verdaderamente confiar en Dios. Dice en la palabra Juan 10:10 que nosotros no nos debemos dejar atemorizar. Dice el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero dice el Señor Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La palabra de Dios es muy clara. Dice que nosotros confiemos en Él, que nosotros verdaderamente pongamos toda nuestra vida en Él. Y bueno, esto se hace a través de una oración en la cual llevamos a la gente a recibir a Cristo, hermano Alex. Así es. Oye, hermano, yo te invito a que tú cierres tus ojos, que si tú tienes cualquier problema, que si tú tienes cualquier situación por la que estés pasando, que tú tienes que ponerte a cuentas con Dios, yo te invito a que tú cierres los ojos. Y aquellos que no conocen de Dios, yo los invito a que verdaderamente dejen que Dios ministre sus vidas, a que Dios verdaderamente los saque de ese tipo de problemas. Los invito a que cierren sus ojos
y repitan conmigo esta palabra, que la repitan en su corazón, que salga desde lo más profundo de su ser. Señor Jesús, hoy en esta mañana, Padre, yo te entrego mi vida. Yo te entrego, Señor, toda carga. Yo te entrego, Señor, todo problema en el cual yo me encuentre. A ti yo te entrego, Señor, toda situación que me haya impedido el acercarme hacia ti, el estar contigo, Señor. Yo hoy en esta mañana, Señor, yo te declaro como mi Rey, mi Salvador. Declaro que tú, Jesucristo, moriste en la cruz por mí. Y hoy en esta tarde yo te entrego mi vida y te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón porque tú, Señor, eres Dios grande y poderoso. Yo te entrego mi vida y en el nombre de Cristo Jesús yo te declaro como mi único Rey y Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Mi Salvador, me rescato y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al lugar de mi maldad, me libertó mi Salvador. Tú que hiciste esta oración, si necesitas ser ayudado, si necesitas ser visitado, queremos servirte. Estamos para servirte. Queremos ponernos en contacto contigo. Queremos proporcionarte nuestro número en cabina, es el 1035-0043. 1035-0043. O el teléfono en la Iglesia del Señor 5581-9953 al 54. Porque queremos servirte, así que nos ponemos a tus órdenes. Queremos darle gracias también a todo el equipo que hace posible este programa, a toda la producción. Muchísimas gracias en la producción Miguel Ángel Ramírez, gracias. En la consola ingeniero Pepe Núñez, como siempre, muchas gracias. La licenciada Bárbara Esquetino, que es la voz que nos deja con usted, gracias. Y tenemos telefonistas, Connie. Sí, le agradecemos a nuestras telefonistas. Tenemos en los teléfonos a Nelly, a Yasmín, a Abigail y a Vero, que nos apoyaron con los teléfonos, y queremos también agradecer las llamadas recibidas a Irma Gabriela Martínez, a Gloria Vargas, a Laura Ramírez, Juana Delgado, María Rivera, Ernesto Soriano Nájera, Juan Francisco Cabral Cruz, Luz María López Maya, Celia Acosta, Enrique Licona. También le agradecemos a Víctor Cruz, a María de los Ángeles, agradecemos a Magdalena Peña, también gracias por tu llamada, Soledad Castillo, Pilar García y María Mata. Queremos que sepan que vamos a estar orando y que cada una de sus peticiones serán turnadas a la instancia correspondiente. Nosotros les llevamos en nuestras oraciones, estamos para servirles. De verdad que siempre es un privilegio que hasta ustedes llegue la palabra de Dios y que tan gratamente podamos dejarla en su corazón. Somos Levántate y Resplandece, un programa que produce la Iglesia del Señor. Todos los domingos de 8 a 9 de la mañana. Le recuerdo que tiene usted una cita para que Dios hable a su vida y sea edificado en gran manera. Hermano Alex, muchísimas gracias por haber estado aquí. Al contrario, muchas gracias. Dios los bendiga. Gracias a nuestro Dios Altísimo, que sabemos que tenemos un Dios fuerte y poderoso. Gracias por su invitación. Dios los bendiga. Amén. Hermana Nelly, gracias. Pues muchas gracias por invitarnos, y que bueno, pues que esta palabra pues sea de bendición para nuestros oyentes. Y le mando un saludito a mi sobrina Jessica, que nos está escuchando. Así es. Connie, tenemos ahí rapidísimo algunos datos. Sí, les recordamos que todos los domingos el primer culto que tenemos en la Iglesia del Señor comienza a partir de las 8 de la mañana, el segundo servicio a las 10:30, tenemos un tercer culto a la 1 de la tarde y finalmente a las 3:30 de la tarde el cuarto servicio. Así es. El cuarto servicio al que usted decida ir, ahí le esperamos, la Iglesia del Señor.
Gracias en esta mañana. Me despido de ustedes. Yo soy Norma Torres Coni. Yo también me despido de ustedes. Les esperamos el siguiente domingo en Levántate y Resplandece. Este domingo 19 de abril en la Hora Nacional conmemoraremos la gesta heroica del puerto de Veracruz. Prepararemos un delicioso platillo afromestizo de Coahuila, Sosque. El fotógrafo viajero nos llevará hasta las hermosas playas de San